Gracias, Henry. Yo antes quería hacer una pequeña matización porque tuve una confusión con las cifras que vi respecto al tema de la concertada. Era el 22% de la concertada a nivel provincial y el 60% de concertada a nivel de la capital. Lo digo por una aclaración que tengo que hacer. La segunda cuestión, y antes de que como algunos se han marchado, es que si compartimos las ideas de esa lucha por el laicismo, de esa lucha por la igualdad, de esa lucha por la emancipación que supone y representa el laicismo, pues creo que es importante también el que se dé un segundo paso, y es el segundo paso de intentar que ese movimiento laicista sea cada vez más potente, cada vez sea más fuerte y por tanto tengamos una mayor presencia en todos los ámbitos, Y por tanto la invitación a incorporarse, a aquellos que no estáis, a incorporarse al movimiento laicista y asociarse. Ya sabéis que a través de la página web laicismo.org pues tenéis un sitio en donde picáis y allí os podéis incorporar. Bien, dicho esto también, y antes de dar el turno, solamente quería hacerle una matización respecto, bueno, algunas cosas ya lo haremos ahora después, pero sí quería decir una cosa respecto a esa clasificación en la que nos ha equiparado Henry con muy buena intención, nos ha incorporado y nos ha asociado a Francia respecto al laicismo, y tengo que decir, perdona, que ahí discrepe total y absolutamente contigo respecto a que, siendo consciente de que Francia tiene vulneraciones a la laicidad, ya quisiera, ¿no?, en España gozar de lo que tiene ahora mismo todavía Francia. Con lo cual no quiere decir que no aspiremos a que también Francia consiga un laicismo más completo, pero desde luego es que la desventaja es tan la misma. Fíjate que España no solamente no es laica, es que no es ni aconfesional. Es que es un confesionalismo camuflado legalmente por una coletilla de la Constitución en donde se dice lo de que el Estado no tendrá una confesión religiosa. Pero la práctica jurídica, no solamente social, sino también jurídica, es todo lo contrario. Porque tenemos leyes que desarrollan, acuerdos que desarrollan, que son claras y absolutamente confesionales. Pero bueno, esto era una matización simplemente para no dejarlo ahí, digamos, caído en el saco roto de que pudiéramos ser. Entonces, dicho esto, por favor, pasamos. Dos cositas antes de las preguntas. Vale. Hago sinceramente muy autocrítica. No he estimado con bastante lucidez lo que pasa en España. Es más bien un deseo que una realidad. Y hago mi crítica cuando intenté decir hay rasgos de laicismo en la Constitución de 78, quizás iba demasiado adelante, y yo hago sinceramente mi autocrítica. Es importante. La segunda cosa es que sin proselitismo laico sería una paradoja. Yo soy miembro de honor de Europa Laica y pago mi cuota con Europa Laica porque me considero también como español y tengo que compartir las luchas laicas de España, de Europa Laica en España, y les animo a que se apunten a Europa Laica porque es un movimiento muy bonito que por su título muestra también su internacionalismo, su universalismo. Y yo creo que tenemos que ser muchos a pensar, a compartir el pensamiento para compartir la lucha para la justicia. Gracias. Muchísimas gracias por tu charla. No sé si sabes que en Semana Santa de España la bandera en los cuarteles militares ondea a media asta en este país. Tú imagínate la bandera republicana francesa a media asta con ocasión de la Semana Santa. Fíjate si hay una diferencia. Naturalmente es una cuestión de grados, Sí. Está mucho más cerca de la laicidad plena o total Francia, mucho más cerca que España, ¿vale? Bueno, me ha parecido maravillosa tu charla. Yo creo que con el concepto de laicismo ha pasado un poco lo mismo que con el concepto de reptil.
Llamamos reptiles a una serie de animales porque lo que más nos llama la atención de ellos es que reptan, van por el suelo, ¿vale? Pero la mayoría de los reptiles no reptan y además ha habido reptiles voladores. Quiero decir con esto que no es necesario referirse a las religiones para definir el laicismo. No hay laicismo, por ejemplo, en países como China, donde no hay ninguna subvención pública a ningún culto religioso. No hay laicismo en países como Corea del Norte, donde la religión ni siquiera asoma, pero sí existe el culto al líder. Quiero decir con esto que el núcleo esencial, lo realmente definitorio del laicismo es, como tú muy bien has apuntado, la libertad de conciencia. Y la igualdad. Bueno, sí, vale, pero sobre todo la libertad de conciencia. Que a los seres humanos, desde el momento en que nacen, se les dé la posibilidad mejor, máxima, es decir, la máxima potencialidad de educación y de ilustración personal para que defina cada uno, cada cual, con sus potencias cognitivas, las que sean, sus creencias. Ahora anda el gobierno de Erdogan limitando el acceso de los estudiantes de secundaria, yo soy profesor de secundaria de filosofía, por cierto, limitando el acceso a la teoría de la evolución. Dice el buen señor que es una teoría tan complicada que las mentes adolescentes no pueden entenderla. Pueden entender las derivadas, las integrales, el ciclo de Krebs, la fotosíntesis, pero, amigo, la teoría de la evolución es muy complicada para ellos. Qué sospechoso, de verdad, qué sospechoso. Entonces, es oscurantismo. ¿Qué? Es obscurantismo. Es ocultación de una parte muy importante, muy importante de la verdad científica o del consenso científico. Bueno, pues para mí eso ya es adoctrinamiento. Hay muchas formas de adoctrinamiento. Hay adoctrinamiento por tergiversación de la verdad, hay adoctrinamiento por ocultamiento, hay adoctrinamiento por apiolamiento de la raciocognitividad, por encadenamiento de las naturales potencialidades lógicas y deductivas del ser humano. O sea que hay muchas. Luego, si quieres, te regalaré un libro que he escrito sobre esto, porque además para mí sería un honor que lo tuvieras tú, ¿vale? Pero llamo la atención sobre esto. Curiosamente, como digamos, el monopolio de la configuración de la conciencia pública lo han tenido normalmente las iglesias, el laicismo se ha definido como emancipación de las iglesias. Pero no es eso, el laicismo técnicamente hablando es la emancipación de cualquier poder presuntamente omnímodo o que quiere ser omnímodo para configurar las conciencias. Da lo mismo que la configuración monopolística de la conciencia venga de una iglesia o venga, por ejemplo, de nuestro querido líder Kim Jong-un, o venga de Mao Zedong, o venga de donde venga. Allí donde se dé eso, un monopolio abusivo en la configuración de las conciencias, allí está malherido el laicismo. Gracias. Otra pregunta. Antonio. ¿Tú? Bueno, yo me voy a circunscribir al ámbito más cercano que tenemos. Y desgraciadamente creo que esos buenos deseos que tú has expresado diciendo que España está cerca de Francia en cuestiones de laicismo, me parece que es solamente un deseo, no es la realidad. Y digo, me voy a circunscribir al caso concreto de Granada. Aquí da igual, yo veo aquí pocos representantes políticos que deberían haber venido a escucharte, a ver si se les abre un poco la mente y pueden aplicar cosas que tú has dicho tan claramente. Aquí pasamos de un gobierno de derechas, del PP, donde todos los días hay procesiones que interrumpen el tráfico, la tranquilidad, la siesta de los vecinos, el derecho a la siesta tan sagrado, por ejemplo, ahora, si te das una vuelta por Granada, verás que están todas las plazas llenas de belenes. Ya lo sé. Y ahora tenemos un gobierno socialista en la ciudad. Es decir, da exactamente igual la utilización de la religión por parte del poder político como método de captación de votos y de apoyo social. Todavía queda un camino, yo creo, muy largo, para que
eso deje de ocurrir. Sí. Pienso que tú estás hablando aquí a un grupo de convencidos, de adeptos. A nosotros no hay que convencernos. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tendríamos que hacer? Es decir, ¿cómo rompemos esa dinámica? Bueno, es una pregunta muy difícil, pero mira, si permites que te... Hay una cosa más semejante de Francia y España, la siguiente. Fuerzas de izquierda son antilaicas, en Francia también. ¿Con qué motivación? ¿Por qué traicionan sus ideales? Por clientelismo electoral, exactamente lo que tú acabas de decir en cuanto a las autoridades municipales de Granada. Podría darte ejemplos de pueblos de Francia donde hay socialistas, entre comillas, porque ya quito la palabra socialista, gente que se pretende socialista, pero que para ser reelegidos pisan la ley de 1905 y con mucha hipocresía dan dinero a las religiones pretendiendo dar dinero a asociaciones culturales. Porque la trampa en Francia, para evitar la regulación de la ley laica de 1905, los creyentes que quieren gozar de dinero público crean una asociación cultural. La cultura es universal, se financia, el culto es particular, no se financia. Pero haciendo esa trampa, y bien lo saben los dirigentes políticos, aunque se pretendan socialistas, admiten esto. Así que en esto tenemos algo semejante en Francia y en España. El hecho de pisar los principios por clientelismo electoral. ¿Qué hacer? Me dices qué hacer. No puedo decirte qué hacer. La única cosa que digo yo, como filósofo, como militante de una educación popular, hay que ganar la batalla de las ideas. Hay que difundir como en ese tipo de partage, no sé cómo, de compartir, con ese tipo de reunión que nos permite compartir la cultura, compartir los argumentos racionales. Eso hay que hacer la educación popular, para que el pueblo algún día pueda decir a los políticos que traicionan los principios que pretenden defender, ¿cómo? Me has dicho eso para tener mi voto y ahora me has dicho blanco y ahora haces negro. Pero para eso haría falta que las profesiones de fe, los programas de los que piden el voto se puedan oponer a los actos que hacen. Habría falta, yo milito para una nueva república en Francia donde los votantes podrían decir a los que han elegido, pero ¿qué esperáis para hacer lo que habéis prometido? Y claro que lo que hay que hacer es explicar, siempre explicar, apostar sobre la razón humana, sobre la cultura, para que poco a poco y lo más rápidamente posible la gente del pueblo pueda acceder a estos principios y hacer la crítica de los que dicen una cosa y hacen otra cosa. Yo creo que eso es, por ejemplo, Europa Laica es el trabajo que siempre hace de manera muy paciente y hay que hacerlo. Y no veo otra cosa. Claro que también hacer, cuando hay una ley que permite hacerlo, por ejemplo en Francia, y en esto tenéis razón de decirme que fue demasiado optimista por España, y que fue más la expresión de una esperanza que de un realismo, y hago mi autocrítica, pero en Francia tenemos leyes, la ley de separación nos permite hacer condenar a las autoridades municipales que vulneran el laicismo.
en España yo creo que hay que apoyarse sobre los principios que permiten criticar esto. Por ejemplo, el artículo 14 que dice todos los españoles tienen igualdad de derecho. A partir del momento en que los religiosos se apoderan del poder público para imponer un discurso clerical, vulneran la igualdad de los españoles. Y a ver, todos los medios de recurso jurídico que se puedan organizar a partir de lo que existe. Pero también lo que me contaba Manolo, que es tremendo, que la Iglesia con la inmatriculación de un momento pueda hacerse ama de un monumento público. Eso hay que ponerlo en cuestión en nombre de la Constitución, que es un robo. Y un robo, el peor robo es cuando se hace más pobre la esfera pública, el patrimonio público. Aquí hay que luchar precisamente con todos los recursos jurídicos que se pueden. Pero es un trabajo inmenso, hay que ser muchos para hacerlo. Eso es los dos consejos modestos que puedo dar a su petición. ¿Qué hacer esto? Yo matizaría esta última parte que acabas de decir en el sentido de que hace falta muchos, porque en el momento en el que esos políticos que incumplen y a los que ponemos en evidencia cada vez que podemos, como esta misma mañana en la puerta del Congreso hemos puesto en evidencia a los partidos porque a muchos de ellos firmaron una posición respecto a la presencia de la religión en la escuela y sin embargo ahora en la comisión del Congreso pues se lavan las manos cual Pilato y dicen, no, esto es que ahora no toca, esto ya tocará cuando toque. No, pues hoy hemos ido a la puerta del Congreso, le hemos entregado 56.000 firmas diciendo, no, mire usted, pero si en vez de ser 56.000 hubiesen sido 560.000, o sea, y si en vez de un grupo como han estado los compañeros hubiese sido una manifestación, pues seguramente que los políticos que había dentro del Congreso hubieran mirado las cosas con otro prisma. Y eso es lo que yo decía al principio de la posibilidad de que en otra ocasión este acto pueda seguir siendo, es decir, un acto de reflexión, pero a la vez podamos tener un acto en la puerta de la Plaza del Carmen y decirle al ayuntamiento y al gobierno, en fin, a las instituciones, decirle, no, esto tiene que cambiar, porque es, y presionar en ese aspecto. Bueno, que yo he hablado antes mucho. Le tocaba aquí al compañero. Sí, os recuerdo que tenemos que ser un poco breves porque ya nos quedan 3 palabras. Venga. La referencia a Charlie Hebdo me parece que es fundamental esa postura de crítica radical a la religión, puesto que la religión se ocupa de cosas muy importantes y tiene que soportar una crítica lo más radical posible. Por eso me pareció absolutamente lamentable la posición del Papa diciendo que comprendía un poco porque si se metían con su madre le daría un bofetón a quien se metiera con su madre, ¿no? Voy a hablar más fuerte porque no he entendido. Que digo que lo de Charlie Hebdo, la postura de Charlie me parece fundamental, una crítica radical, puesto que estamos hablando de la religión que se ocupa de cuestiones muy importantes y por lo tanto se merece eso y la libertad máxima para los artistas, claro, que cumple una función fundamental. Y que me parece lamentable la postura de Francisco, del Papa Francisco, cuando dijo que quien se metiera con su madre le esperaba un bofetón. Sí. No, claro, el bofetón, la Madre Iglesia, la Santa Madre Iglesia, si te metes con la Santa Madre Iglesia, pues estás perdido, ¿no? Aquí se metieron en el 36 con la Santa Madre Iglesia y les prepararon una dictadura y un fascismo durante 40 años. O sea, que en vez de reconocer los errores, lo que hace es reafirmarse, porque en otros países ahora mismo están también cuestionando a la Iglesia Católica y entonces diciendo, cuidado, no os metáis con la Iglesia Católica, que somos peligrosos. Pero aparte de esto, quería decir también que no estoy de acuerdo, creo que no estamos haciendo las cosas bien en el tema del laicismo. Yo estoy de acuerdo con el laicismo en el sentido que tú le estás dando, y también Manolo, en el sentido de estar fuera de un poder religioso, pero no fuera de la religión. Por eso cuando Granada Laica dice la religión fuera de los centros educativos, creo que eso es un error muy grande, y vengo diciéndolo estos últimos años. Porque eso es dejarle la religión a la Iglesia
Eso es dejarlo, eso en la Iglesia, que es el enemigo fundamental de la religión, porque por su ejemplo es lo que hace que la gente se espante, pues lo que hacemos los demás. O sea, si hay problemas con la religión, si los chavales chicos están manipulados con el islamismo falso, etcétera, tal, lo que sea, qué mejor que sea en la educación, en la escuela, donde se hable de eso. Tú decías antes, discutámoslo. Tú eres ateo, yo no soy ateo, vamos a discutirlo, pero ¿cómo lo vamos a discutir? Lo discutimos y lo quitamos de la escuela, y no se discute en la escuela. No, pero, es decir, yo creo que hay un malentendido. Decir religión fuera de la escuela significa que la religión no ha de tener un poder de enseñanza. Pero no significa que dentro de la enseñanza no se pueda hablar de la religión, que es otra cosa. Yo, en mis cursos de filosofía, muchas veces he hablado de la religión, pero tomando la religión como una representación humana distinta de mí, sin proselitismo. Cuando, por ejemplo, tomaba los 30 primeros párrafos de la Génesis, ¿cómo decía la cosa? Empezaba a decir, veamos cómo ciertos hombres han visto el origen del mundo. Lectura. Pero eso no es proselitismo. Es dar a conocer el contenido de ciertas doctrinas religiosas. Lo que ha de ser fuera de la escuela. No significa que no hablemos de religión o de humanismo ateo. Significa que en ningún caso la jerarquía religiosa ha de meterse en la escuela para impartir. Pues entonces digamos, la Iglesia fuera de la Iglesia. No, pero... No la religión fuera perdón, la Iglesia fuera de los colegios, pero no la religión fuera de los colegios. Hay que matizar, perdone señor. Cuando se dice la religión fuera de la escuela, significa que la escuela no ha de impartir religión. Pero la escuela puede dar a conocer los hechos y las doctrinas religiosas desde un punto de vista laico y exclusivamente laico, lo que no significa antirreligioso, pero lo que significa con la distancia crítica que presenta un objeto de reflexión sobre el que hay que tener conocimiento. Eso es muy distinto del proselitismo religioso que se instala cuando hay curso de religión dentro de la escuela. Curso de religión no es curso de conocimiento al hecho religioso, es curso de religión, es proselitismo. Y eso queremos decir cuando decimos aquí hay una confusión. Estamos de acuerdo en el fondo, estamos de acuerdo. No, pero no, hay una confusión. Perdona. El compañero, es que son las 9, tenemos que terminar. Y me parece que tu posición ha quedado clara, lo que has expresado y la respuesta que se te ha dado. Vamos. No creo que haya duda por parte del público en que necesite, digamos, más explicación sobre los dos puntos de vista. Gracias, Manolo. Mi pregunta, profesor, va a algo más concreto y aprovechándonos de su doble condición, como ha expresado, de francés y de español. Tengo entendido algo y quiero que usted me lo confirme. En cuanto al patrimonio nacional, por ejemplo, en Francia, los sitios de culto, tengo entendido que el Estado francés lo cede a las religiones para que practiquen el culto, pero a cambio cada religión tiene que mantener el edificio de culto a sus expensas. Quiero que me confirme eso, porque tengo entendido eso, pero no sé si estoy en lo cierto. Sabe, por contra, a 10.000 años luz, en España, no solamente el patrimonio, con la ley del católico Aznar, pues se ha expoliado en gran parte, y casi todo ha pasado, curiosamente, a un Estado extranjero, el Estado Vaticano, pero además la administración española les mantiene la propiedad de los sitios de culto. O sea, la propiedad de la Iglesia, pero encima, además, se la mantenemos. ¿Me quiere confirmar este extremo, que en Francia efectivamente es así? Bueno, eso es más, es muy preciso. En el año 1905, cuando se rompe el concordato, cuando se separa la Iglesia y el Estado, había más o menos 34.500
edificios religiosos que eran propiedad del Estado desde la Revolución Francesa. En noviembre de 1789, la Revolución traslada la propiedad de los edificios religiosos a la nación. ¿Por qué? Porque considera que el impuesto religioso, que se llamaba la dîme, había sido pagado por todos los ciudadanos franceses. No eran ciudadanos, eran sujetos del reino, eran súbditos, y ellos habían pagado los órdenes no privilegiados, ni el clero ni los nobles, lo que se llamó el tiers d'état en la revolución, habían pagado la dîme. Y la dîme era el impuesto religioso obligatorio. Y considerando esto, los revolucionarios dicen: la génesis de la propiedad eclesiástica es pública, es el dinero de los franceses de la dîme. Entonces lo trasladamos a la nación. Pero cuando viene la separación de la Iglesia y el Estado, ¿qué hacer con los 34.500 edificios religiosos, catedrales, iglesias, etcétera? Después de muchas discusiones, porque fue un tema de discusión muy importante, Jaurès y Aristide Briand deciden proponer la siguiente solución: el Estado se queda propietario de todos estos monumentos, pero para mostrar que no está antirreligioso, deja el usufructo, se dice así, el usufructo gratuito de las iglesias a las asociaciones cultuales. Y las asociaciones cultuales tienen que cuidar la limpieza del lugar, hacer las reparaciones en cuanto a lo que es usuario, pero el Estado hará las reparaciones del inmueble. Por ejemplo, si el tejado está en ruina, el Estado lo repara. Es la misma relación que entre el que alquila un piso y el que le utiliza el piso. El propietario del piso ha de hacer las reparaciones estructurales y el que tiene el usufructo del piso ha de hacer las reparaciones de uso. Pues esta es la situación jurídica en Francia. Y no sé, es muy diferente de la situación de España, donde la Iglesia se permite inmatricular bienes públicos a su propia propiedad. Eso es un escándalo y deseo que algún día haya una petición sobre el carácter anticonstitucional de ese traslado del público al privado. Pero así es mi contestación. Solamente matizar en esto que acabas de decir sobre la inconstitucionalidad, que ya en su momento reclamamos 50 diputados, solo 50 diputados, para poder llevar un recurso al Tribunal Constitucional sobre este tema. Y no conseguimos 50 diputados. Y creo que todos los que hay aquí saben cuál es la composición del Parlamento español y, por tanto, qué posibilidades había de haber conseguido 50 firmas o no para haber llevado a cabo ese recurso. Porque nosotros no podemos llevar a cabo el recurso. Es decir, aquí en España, para poder llevar un recurso de constitucionalidad, pues necesita, en este caso, que lo dirijan ellos. Ese es el procedimiento. Bien, una pregunta. Y muy rápido. Como miembro de la Europa laica, ¿cómo se ve a Europa como ente el tema de la laicidad? Es decir, sus normas, los convenios, los tratados, ¿o es algo que Europa está pasando sin analizar? Pues mire, lo que dije, el ensayo de tipología, los países con religión oficial, los países con concordatos y los países híbridos, el rumbo en el que puse a la vez España y Francia, que tuve la crítica legítima de Manolo, yo veo muy mal a la construcción europea actual, porque está caracterizada por dos rumbos que yo los quiero combatir: el rumbo neoliberal,
que impone la privatización generalizada de los servicios públicos y la imposición de la competencia libre y verdadera, como dicen los neoliberales, y también la presión del Vaticano para reconocer a la Europa raíces cristianas. Yo no quiero una constitución, si hay una constitución europea, no puede reconocerse solo una raíz, porque si nos metemos para hacer un libro de historia, quiero recordar que un libro de historia no tiene solo un capítulo, como lo pretende el Vaticano. Antes del cristianismo hubo el humanismo griego y latino. Después del cristianismo hubo el humanismo del Renacimiento. Después del Renacimiento hubo el racionalismo del siglo XVII. Después hubo las luces con el derecho natural, XVIII. Y después hubo el pensamiento social, siglo XIX. Si queremos mencionar todas las raíces de Europa, de una Europa progresista, tenemos que mencionar todos estos capítulos, si no es una estigmatización. Yo veo muy mal porque el Vaticano está haciendo presión constante con apoyo de muchos países, y fue muy difícil cuando Francia, en nombre del laicismo, y Chirac lo hizo bastante bien entonces, rechazó a la idea de aceptar que fuesen reconocidas exclusivamente las raíces cristianas de Europa. Además, no ve cómo se puede reconocer como un bien tales raíces, porque el cristianismo, durante muchas personas, en su versión oficial de la intolerancia religiosa, ¿qué significó? El quemadero de la Inquisición, la represión de la ciencia y de la fe y todo esto. Y así veo yo la pretensión de Europa de dar a los lobbies religiosos un poder de influencia. Yo tengo que combatir esto, pero muchos países, por ser de religión oficial o de concordato, van en contra del laicismo. Y a veces Europa la tenemos que combatir también por esta razón. Yo la combato por la doble razón, que es neoliberal, privatizando todos los servicios públicos y los derechos de los trabajadores, que son una conquista, y es también clerical en muchas cosas que hace. Incluso la bandera de Europa, con las estrellas, tiene un origen religioso. Así que esa es mi contestación sobre ello. Y en la última pregunta, un segundo, porque iba a hacer una matización más de tipo jurídico y global, en el sentido de que efectivamente lo que acaba de decir Henry, eso se traduce después en un acuerdo en el Tratado de Lisboa, por el que Europa, como instituciones europeas, se desentiende y deja en manos de cada país los temas religiosos. O sea que ahí, digamos, hace, digamos, decir, ahí cada uno se las conmueve, no quiere entrar en esa opción. ¿Y Jesús? Únicamente como citó a Arrio y... ¿Cómo? A Arrio, a la realidad, la encarnación de Cristo, o sea, la encarnación, en España tuvo una gran importancia porque ahí el arrianismo, que era quien mandaba en España, fue sustituido por el catolicismo. Y hay una figura clave que es San Leovigildo. Y si el ejército tiene precisamente la orden de San Hermenegildo como una orden que al cabo de muchos años que el militar ha llevado una carrera ejemplar, o sea, no ha tenido ningún arresto ni nada, recibe primero la cruz y luego la placa. Y tanto una como otra tienen una pensión. O sea que todavía arrastramos la estructura del mártir cristiano de Arrio. Ahí se mantiene una estructura, y es una estructura de más fuerte que es el ejército. Cualquiera le dice a un militar que se quite la placa de San Hermenegildo, porque le están quitando dinero. Muchas gracias por eso. Lo he apuntado, lo voy a estudiar. Bien, pues
muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros y ya digo, invitaros al resto de las actividades que venimos desarrollando, invitaros a incorporarse e invitar a las acciones que podamos emprender en un futuro para que efectivamente estas ideas del laicismo prendan en el conjunto de la ciudadanía y empecemos a arrancar a los poderes políticos las conquistas que necesitamos.